Sistema de combustible EFI EDI. Instructor José Luis Bernal, ingeniero mecánico. Entrenamiento Facility Training les da la bienvenida. Objetivo: diagnosticar el sensor de presión de combustible FRP en la inyección EFI del motor 4.0 litros 6 en B, 4.6 litros 8 en B de Ford Explorer 2006-2010. El motor 4.6 SOHC 8 en B. Tiene una PCM de 150 pines, 3 conectores de 50 pines cada uno. El sensor FRP se halla en el riel de combustible en el lado izquierdo del motor. El motor 4.0 litros SOHC 6 en B. El sensor FRP se halla debajo del plenum de aire de admisión. El sensor de presión del riel de combustible FRPT mide la presión de combustible en el riel y la PCM con la señal cambia el tiempo, milisegundos y alcoholado centímetros cúbicos de la inyección. El sensor de presión de riel de combustible FRPT se usa en los sistemas de combustible sin retorno al tanque y la presión del riel se balancea con el vacío de múltiple emisión y la temperatura de combustible. Presión del riel de combustible de 0 a 70 psi. Presión de vacío de múltiple emisión hasta 1 atmósfera o 30 pulgadas de mercurio hasta 0 pulgadas de mercurio. La PSM con la presión del riel balanceada calcula la cantidad de vapor de gasolina y evita la cavitación. Lo hace controlando la velocidad variable de la bomba eléctrica. Con más velocidad, más presión. La PSM con el motor en marcha COER mide la presión del riel balanceada y lo lee con el pi FRP en el escáner y está entre 7 y 10 psi más alto que la presión de combustible tomada con el manómetro mecánico en el riel. Esta es la estrategia para controlar la cavitación o la formación de vapor. La presión balanceada leída con el PID FRP presión se ajusta con la compensación número de pulgadas de mercurio por 0.4912, eso da aproximadamente 8 psi. A esta presión se le suma la presión del manómetro en PSI para igualar la presión de la lectura del PI FRP presión. En la descripción de los códigos de falla de ETC, por ejemplo del código P0194, señal FRP errática de presión en el riel de combustible, se define de la siguiente manera: código de diagnóstico P0194. El 0 es un código genérico o estándar. El 1 es un código de monitoreo del sistema de combustible y el sistema de admisión de aire. Existen 8 divisiones también ahí, como se observan en el gráfico. El 94 define la especificación del código. Señal FRP errática de presión en el riel de combustible. Las posibles causas son causas de cableado, circuitos abiertos. Causa de cableado, circuitos en corto. Se refiere a 3 cables en específico.
cable FRP, cable de voltaje de referencia y cable de señal de retorno. También puede ser una causa un daño en el sensor. Esto se debe a que es un sensor que tiene un diafragma y el calor, la presión, el ambiente hostil del motor con el kilometraje se daña. También puede ser presión de combustible muy alta o muy baja, o sistema de combustible sin combustible. Otros códigos que definen el sistema el sensor de presión de riesgo de combustible FRPT son P0190, voltaje fuera de rango, fuera de los límites calibrados. P0191, presión de combustible fuera de rango, sobre mínimo o sobre máximo. P0192, voltaje bajo o en corto. P0193, voltaje alta o en circuito abierto o corto a positivo. Y el código P0194, presión errática en el sistema de combustible. Como hablamos anteriormente, el sensor de presión de combustible FRPT es un sensor que tiene 4 pines. 3 pines corresponden al traductor de presión, que es una membrana de puente Whiston, y un cuarto pin para el termistor, el sensor de temperatura de combustible. El pin número 1 del conector corresponde a la señal FRP. El pin número 2 corresponde al voltaje de referencia, igual 5 voltios. El pin número 3 corresponde al sensor de temperatura del combustible. Y el pin número 4, la señal de masa de retorno a la PCM. En esta tabla se ve cómo funciona la señal. En 0.5 voltios la presión es 0 PSI y en 4.5 voltios la presión es 70 PSI. Generalmente está funcionando entre 30 y 70, entre 1.6 y 4.5 voltios. Y el sensor de temperatura del combustible funciona en 0 grados centígrados, un voltaje de 4.13 voltios, y en 100 grados centígrados un voltaje de 0.47. Realmente el combustible debe estar entre 30 y 45 grados centígrados. Eso es la zona de inicio de formación de burbujas de combustible o formación de burbuja para cavitación. En el diagrama eléctrico del sensor de presión de combustible FRPT observamos voltaje de referencia al sensor, viene de la PCM y va al sensor, 5 voltios. Voltaje de señal de presión, señal variable. Voltaje de temperatura del sensor a la PCM, señal variable. Y la señal de retorno a la PCM es compatible con varios sensores. El conector de la PCM es de 150 pines. Para el Explorer 4.0 litros, Montañer 4.0 litros. También lo es para el motor 4.6 litros, Montañer 4.6 litros Explorer. Y viene definido con el conector E. El conector E significa de motor o engine. Los pines del FRT es pin 36, del FRP E37, del voltaje de referencia E40 y de la señal de retorno E41. La utilizaremos ahorita en las pruebas. Lo más simple es medir con el conector desconectado en los 4 pines. Conector desconectado, motor en coheo, el voltaje FRP es aproximadamente 4.8 voltios.
El positivo del voltímetro va al conector y el negativo a una masa de chasis o al negativo de la batería. El voltaje de referencia en las mismas condiciones de los pin de las puntas del voltímetro es 5 voltios. Y el voltaje de retorno se mide la masa flotante aproximadamente 0.2 voltios. Masa de retorno de la PCM a chasis. Ahora miramos en coher y encoder del conector conectado y desconectado para el código DTC P0194. El conector de la PCM de motor de 50 pines, ya lo habíamos definido: E36 FRT, E37 FRP, E40 voltaje de referencia, E41 señal de retorno. Los conectores del sensor: pin 1 FRP, pin 2 voltaje de referencia, pin 3 FRT y pin 4 señal de retorno. Aquí medimos voltaje de referencia. Aquí medimos señal de retorno. Aquí medimos señal de temperatura. Y aquí señal de presión que nos corresponde para el código. Con el conector conectado, la RPM puede ir desde mínimo a aceleración. La presión debe variar de 30 a 70 psi, aproximadamente 1.5 a 3.5 voltios según la RPM y la carga del motor. Con el conector desconectado en el voltaje de referencia, debe medir 5 voltios. Con el conector desconectado en el voltaje FRP, pero ahora midiendo aproximadamente 4.8 voltios. Recuerde que cuando está conectado va de 1.5 a 3.5. Desconectado mide aproximadamente 4.8 voltios. Esto es importante que lo vayan reconociendo en los sensores. Es una técnica lógica de diagnóstico que nunca cambia y es muy fácil de aprender. Miramos los cortos a negativos. También es una técnica muy utilizada por algunos técnicos y el que la domina logra descartar rápidamente si es funcionalidad de la PCM, si son cortos o circuitos abiertos del cableado o si es el componente sensor. Observemos. Masa de retorno. Con el sensor desconectado, invirtiendo la polaridad de voltímetro, es decir, colocando el negativo al positivo y el positivo a la masa. En este caso, debe medir menos 12.6 voltios. Es como si usted estuviera midiendo sobre la batería, pero con la polaridad invertida. Si usted la reinvierte, va a medir 12.6 voltios positivo, pero si está como está en el gráfico, va a medir menos 12.6 voltios. Esa técnica es clave para resolver problemas de cortocircuitos. Observemos. Ahora en el pin de la señal FRP con la polaridad del voltímetro invertida. Hay un diferencial de potencial si está bien y debe ser menos 12.6 voltios negativo más 4.8 voltios positivo. Debe dar un diferencial de potencial de menos 7.4 voltios. Eso indica que el conector, el cableado y la PCM están en buenas condiciones, que no hay corto. Si llegara a dar un valor diferente, usted se enfrentaría a un corto a negativo, porque está midiendo por el polo positivo con el cable negativo del voltímetro. Si lo hiciera con el cable positivo en el negativo, sería un corto a positivo. Sepa diferenciar esto. Es muy fácil, solo necesita práctica. Después de verificar el cableado, si este pasa, la falla la más probable es que el sensor de presión de riel de combustible FRP-T esté defectuoso. Es muy recomendable para quitarlo y reemplazarlo, retirar la alta presión del sistema de combustible.
Y lo que recomienda el fabricante generalmente es retirar el fusible de la bomba de combustible, darle arranque hasta que el motor se detenga. Puede repetir esta operación una o dos veces hasta que tenga seguridad de que no hay presión en el riel de combustible. Si usted tiene un motor 4.6 litros 8 en B, el desmonte del sensor FRPT es muy fácil. Usted lo va a encontrar al descubierto en el riel de combustible en el lado izquierdo. Inclusive con el motor encendido, cuando está fallando este sensor, usted le puede dar golpecitos sobre la cabeza con un destornillador, con la cabeza de un destornillador sobre el sensor, para ver si la membrana del puente Westhouse está desprendida. Generalmente la presión cambia. Usted debe tener un manómetro de presión instalado o el escáner con el PI FRPT presión. Tiene la manguera de vacío y dos tornillos que lo sujetan sobre el riel de combustible. Debe desconectar los dos tornillos y la manguera de vacío. Sin embargo, en la Ford Explorer Montañer motor 4.0 litros son 6 en B, el desmonte del sensor FRPT requiere más trabajo y más dedicación y más conocimiento. Sea muy precavido cuando haga esta operación, porque usted tiene que trabajar desmontando el riel de admisión y el plenum de admisión. Aquí mostramos en el gráfico el ducto de admisión de aire. Aquí mostramos el desmontaje del plenum de admisión de aire. Debe hacerlo de la siguiente manera: desconecte 3 mangueras de vacío que existen ahí. Si usted es novato, por así decirlo, o no tiene el manual de este vehículo, solamente tenga cuidado de dos cosas: de no partir las mangueras, porque con el tiempo y el calor ellas también se cristalizan. Soltarlas y ver que no se le vayan a intercambiar. En este motor es casi imposible que se intercambien, pero que existen, existen. Y soltar 8 tornillos TORC número 20, que van torqueados a 80 libras por pulgada. Acuerde que es un pleno de admisión de aire tipo termoplástico, muy sensible a la temperatura, a pandearse. Retire el pleno de admisión de aire. Una vez hecho esto, usted tiene acceso al sensor FRPT en el riel. Observe que usted ve 6 ductos de admisión, 3 al lado izquierdo y 3 al lado derecho, y el riel de presión también al lado derecho. Como ya lo comenté anteriormente, el plenum y los empaques del múltiple de admisión del motor 6.0 litros 6 en B Montañer y Ford Explorer son propensas a fuga de vacío, porque el plenum del múltiple se pandea, o porque se cristalizan los empaques del múltiple de admisión. Son 6. Recomiendo cambiar también los empaques del múltiple de admisión. No se halle usted en un problema de cambios de presión por fugas de vacío del motor. Algunos técnicos reusan los empaques y los empastan de pegante. Algunos técnicos con empaques nuevos solamente los instalan con mucho cuidado. No los lubriquen. Algunos los lubrican, pero realmente no los lubriquen. Algunos también les echan pegante si tienen duda de que el múltiple del plenum está pandeado. Aquí hay mucho de qué hablar. Solamente sea usted muy cuidadoso y la técnica que aplique sea una técnica para que el carro no le quede con fugas de vacío. Finalmente, la técnica más común que uno utiliza es cuando usted tiene un escáner, selecciona el PI FRP presión, FRPB voltaje y utiliza un manómetro de presión o uno de los dos.
y compara las señales. Recuérdese que este tipo de motor usted tiene que balancear la lectura de presión del manómetro con la lectura de presión del PID del escáner. Esto es una técnica de diagnóstico muy sencilla. Una vez usted la conoce, no fracasará en el diagnóstico y en el reemplazo de este sensor. Continuaremos. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Dale like. Añade tu comentario. Y contáctanos a través de la web bernalempresariowiz.com, Bernal Empresario. Te estaremos dando información si tú lo solicitas. Muchas gracias.